No había comenzado ahora, disculpe. Uno de los temas que más está en estos momentos desarrollándose a nivel mundial y es los sistemas fotovoltaicos para, eh, eh, vamos a decir, para los cargadores de vehículos eléctricos. Sí, sabemos que, por ejemplo, creo que fue Francia, acaba de decir que los carros con diésel, con gasolina, se van a vender hasta el 2035 nada más. Y, es decir, 2035, según escuché, si alguien me quiere rectificar, no pasa nada. Y evidentemente nos vamos a ir todos a vehículos eléctricos, otro tipo de energía. Hoy por hoy, la más eh, eh, popularizada, por la que en estos momentos realmente está dando el grito, como decimos nosotros, el último momento en la tecnología, son los carros eléctricos. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos generar energía sin tener que utilizar, vamos a decir, energía sucia, ¿no? Sí, utilizando paneles solares, como es el caso en el día de hoy. Hay muchas variantes, ¿no? Pero los vehículos eléctricos, como le decía, es algo que cumple, se utiliza muchísimo en la instalación de paneles solares. Ahí vemos un lugar donde hay parqueos, porque hay otros parqueos grandes en industrias, en oficinas, e incluso edificios que no los puse acá. Es decir, no sé si, bueno, en España hay varios edificios ya dentro de la propia ciudad que son, los cristales no son cristales, son paneles solares. Sí, hay muchos edificios en Madrid y otros lugares en España que son solamente, están hechos a paneles solares, y esto permite generar la mayor parte de la energía de ese edificio a partir de la energía solar. Bien, comenzamos un poco ya adentrándonos sobre el tema de protecciones. ¿Cuáles son los estándares fundamentales a utilizar para el diseño de supresores en nuestros casos? Importante, obligatorio el NFPA 70 con el National Electric Code, y el NFPA 180, todo lo que es la instalación de supresores contra descargas atmosféricas, creo que es el artículo 12, ¿no? Habíamos comentado la vez anterior, que habla precisamente solamente de energía solar, cómo instalarlo, cómo protegerlo. Sí, está bien interesante en el NFPA 780 para que cada uno puedan verlo cuando lo necesiten. Tenemos las fundamentales directrices eh, que nos rigen en la instalación de supresores. Por supuesto, la UL 1449, y como ustedes ven aquí está la UL 497 A y B, que se refiere fundamentalmente a la protección de equipos, digamos, datos, internet, que parece que no, pero ahorita vamos a ver por qué es necesario tenerlo en cuenta. Y la UL 1741, dedicada a lo que es inversores, convertidores, reguladores, que evidentemente es utilizado en la energía solar. Tenemos otras directrices como la 62, C6241, raya 1, raya 3. Tenemos además, oh, Francia prohibirá en el 2040 los autos de gasolina y diésel. Es probable que se dejen de fabricar algunos años previos a esa fecha. Gracias, Enrique Castañeda. Exactamente, quiere decir, ya prohibirlo completamente en el 2040, quiere decir, es el primer país que ha declarado esto, bueno, que yo conozca, públicamente. Y evidentemente esto significa que el tema de la energía solar o la energía limpia, digamos, porque no es solamente solar, hay otros tipos de energía como es eólica, térmica, y quiere decir, hay varias combinaciones hidroeléctricas. Por ejemplo, el Reino de los Sotos, por las alturas que tiene allá en Sudáfrica, le permite trabajar mucho con hidroeléctricas y instalar energía eólica, solar. Las montañas que tiene son bastante altas. No tan, pero son alrededor de 1.000, 2.000 metros de altura. Otros estándares que podemos hablar y que son muy importantes es, decir, en el estándar internacional, la IEC 61643-21, que habla de cómo las pruebas que se le realizan a los supresores eh, los sistemas fotovoltaicos, y ya lo que es la instalación y el diseño de los supresores con la C61-643-32. Estos estándares son bastante nuevos, es decir, son 2018-2019. El segundo creo que salió a principios de 2019, enero aproximadamente. Bien,
Eh, Como siempre, las soluciones o cómo considerar una sobretensión. Las sobretensiones son por rayos o por desconexiones de carga. En el tema de los sistemas fotovoltaicos, como están en exterior, tenemos una gran disyuntiva. Siempre que estamos en el exterior, tenemos la probabilidad de que tengamos un impacto directo o un impacto cercano a nuestra instalación y percibamos o recibamos una gran energía en cada uno de nuestros equipos. Todo el área sobre la curva, en una sinusoide de corriente alterna, es el área dañina que puede afectar a nuestro equipamiento. ¿A qué nos referimos? Disculpen. ¿A qué nos referimos? Que pueda dañar nuestro inversor, que pueda dañar nuestros sistemas de cámara, que pueda dañar nuestros sites. ¿Por qué? Porque, y ya se los quiero decir, en el sistema fotovoltaico, a lo mejor en una casa no, a lo mejor en un comercial no, pero cuando hablamos de granjas solares, cuando hablamos de instalaciones grandes, instalamos cámaras fototérmicas, ¿está bien? Para determinar la incidencia del sol, para determinar el mantenimiento de los paneles, si hay suciedad, si hay ruptura. Es decir, pero eso no solamente implica eso, ese tema, sino que muchas de estas granjas solares tienen iluminaciones LED, tienen sistema para rayos, claro, por supuesto, tienen una serie de elementos que incluso se interconectan después, lo que es el tema de las cámaras fototérmicas o cámaras de seguridad, que van interconectando entre cada una de ellas hasta un site de control con servidores y demás. Y evidentemente hay un centro de comunicaciones que envía la información remota incluso en el sitio donde pueda estar la granja solar. Por tanto, ya no es solamente un regulador y un panel. Ya estamos hablando de un panel con Binary Box, multiinversores, en algunos casos solamente un inversor general. Además de eso, tenemos cámaras, tenemos iluminación LED, tenemos site, tenemos servidores, tenemos UPS, tenemos instalado una cantidad de elementos bien sensibles en nuestras instalaciones que ante una sobretensión típica, todo el área que pueda llegar, evidentemente la descarga de rayos, estas son las sobretensiones que puedan ocurrir por conexiones y desconexiones de carga en nuestras instalaciones o cercanos a nuestras instalaciones, puede afectarse como tal nuestro equipamiento. Bien, algunos de los transitorios, ya hablamos, sabemos de rayos, ahora vamos a ver un tema de rayos rapidito, pero los transitorios indirectos que pueden dañar cualquiera de nuestras instalaciones son contactores, relays, circuitos de breaker, transformadores, máquinas y motores, bancos de capacitores, plantas de soldar, muchos de ellos. ¿Está la conexión y desconexión de cada uno de ellos es dañino para nuestras instalaciones. Cuando hablamos de conexión y desconexión de transformadores, pensemos que si se desconecta en mi ramal, en el circuito, en el bus bar o en el ramal de alimentación de media tensión o alta tensión, donde está conectado mi industria, mi sistema solar o mi instalación, evidentemente, si alguna de las cargas conectadas al mismo ramal se desconecta, ese desbalance va a crear una sobretensión que va a llegar a cada uno de los consumidores instalados en ese circuito. ¿Está bien? Por tanto, la conexión y desconexión de transformadores ocurre todos los días, incluso en su barrio, en su casa. La conexión y desconexión de el transformador del vecino del lado, bien que se desconectó, pero está conectado al mismo circuito del suyo, evidentemente a su casa le va a llegar una sobretensión. Y después cuando regresa igual, cuando viene la carga fría, donde todo el mundo está esperando la energía que llegue en este momento, hay un desbalance de corriente y evidentemente provoca sobretensiones en nuestras instalaciones. Si TEL para ello tiene una solución o un análisis para mitigar, vamos a decir, las sobretensiones. Primero, hablemos de este tema, quiere decir, lo que es la descarga atmosférica. Es decir, el impacto de rayos es calculable, ¿está claro? A partir del análisis de riesgo de donde está ubicada su instalación. Usted puede determinar, según el cálculo de análisis de riesgo, si va a tener usted un impacto directo sobre su instalación, un impacto cercano, un impacto sobre, vamos a decir, las líneas de alimentación de corriente alterna o por acoplamiento magnético. Cada uno de estos escenarios, C1, C2, C3, C4, pertenece a los estándares de calculación para el análisis de riesgo. El más rápido está en la NFPA 780, es rapidísimo, es muy sencillo. También la IEC tiene un sistema bastante rápido, pero tiene uno mucho más complejo.
Esto nos va a determinar a nosotros la probabilidad de impacto en mi instalación. A partir de ahí, y ustedes dicen, ¿para qué yo quiero saber si me va a caer un impacto de rayos? Sí, claro. Usted necesita saber si la probabilidad de impacto puede dañarlo o no a su instalación. Y a partir de ahí usted determina, por supuesto, la instalación o no de pararrayos. Y a partir de ahí usted determina además qué tipo de supresor va a instalar o qué tipo de supresor va a utilizar en su instalación. Es decir, si tenemos la probabilidad de impacto directo, siempre tenemos que instalar supresores tipo 1, según el estándar. Yo recomiendo personalmente que instalemos siempre supresores tipo 1 cuando pasamos del exterior al interior. ¿Está bien? Cuando pasamos del exterior al interior. Si cuando pasamos de la zona de transición de exterior al interior, muy importante considerar un supresor tipo 1 en la entrada de la instalación. El estándar dice lo siguiente: cuando estamos en ciudades, en el interior de las ciudades, y la probabilidad de impacto directo no existe, porque es calculable, evidentemente no es necesario poner un supresor tipo 1. Se puede poner un supresor tipo 2. En mi experiencia, desde el año 2002, calculen, estamos hablando 20 años, casi 19 años, en estos asuntos, evidentemente hay, es decir, en mi experiencia, siempre recomiendo poner un supresor tipo 1. Se lo dejo a la IEC, que siempre está diciendo, que siempre plantea que instalar un supresor tipo 2 en la entrada de la alimentación cuando no hay probabilidad de impacto. Yo se lo dejo. En Estados Unidos siempre recomendamos el tipo 1 en la entrada de la instalación. Bien, además de eso, el concepto fundamental de CITEL para la protección de mi instalación, para la protección de mi equipamiento, es el concepto de la caja, este que está acá. Es el concepto básico de protecciones que definimos acá en CITEL para poder dar soluciones a las sobretensiones que aparecen en nuestras instalaciones. ¿Qué significa? Significa que cada uno de estos elementos de red que tenemos, que vienen entrando a mi caja, mi caja puede ser este edificio, mi caja puede ser este site, mi caja puede ser este centro de datos, mi caja puede ser este salón de operaciones. Si cualquiera de los elementos que vayamos a proteger, debemos hacer análisis de qué cables entran y salen a mi instalación, qué conductor puede traer o no una sobretensión. ¿Está bien? Por tanto, pueden ser red de corriente alterna, telecomunicaciones, iluminación solar, por supuesto, vamos a decir aire acondicionado, seguridad y LAN. Sí, es muy importante que conozcamos que a partir del análisis de la caja, determinemos exactamente si lleva o no, o cuál sí o no protección llevamos en mi instalación. Y para ello debemos definir siempre dónde vamos a localizarlo, cuál es la función del supresor. Y voy a detenerme aquí porque esto siempre lo repito muchas veces en cada una de mis conferencias. El elemento fundamental de la protección es el análisis. Seguido a ello, debemos entender cuál es la función del supresor. El supresor tiene, cuando aparece una sobretensión, ok, cuando aparece una sobretensión, el supresor es un punto de alta impedancia. Por tanto, mientras tanto esté expuesto al estrés de la red, el supresor no conduce. Por cierto, puede conducir de línea a tierra como de tierra a línea, es bidireccional. Y ante una sobretensión, él conduce, provoca, quiere decir, aparece un punto de baja impedancia entre línea y tierra y evidentemente conduce a tierra la mayor parte de la energía por encima del valor de la sinusoide que habíamos visto anteriormente, que provoca ¿qué? Que provoca que provoca los daños en el equipamiento. Por tanto, esa energía que vamos a recortar, que vamos a derivar de forma segura a tierra, nos va a dar un voltaje de protección entre la línea y la tierra. ¿Está claro? Ese voltaje de protección debe ser menor que el voltaje de resistencia, el voltaje de inmunidad, de cuánto soporta mi equipo. Y esto lo hemos hablado otra vez, este valor está tablificado. Si cuando usted toma un SMA, un inversor en la mano, o coja un Santrex, o coja cualquier tipo de regulador o inversor, usted lo revisa y debe decirle acorde a qué estándar de inmunidad y a qué categoría de inmunidad y a qué estándar se refiere para que usted pueda determinar las pruebas que le hicieron en el laboratorio a ese equipo y determine exactamente cuál es el valor de inmunidad o resistencia que soporta su equipo.
se lo van a dar en voltaje. Le van a decir, su equipo soporta 1 kV. El voltaje de protección entre este punto y este punto, entre la línea y la tierra, que es la misma tierra que va a estar conectado al equipo, debe ser inferior al voltaje de inmunidad, de forma tal de que el equipo no sufra ante una sobretensión. Después de ello, la instalación, cómo proteger el equipamiento, la instalación del supresor es fundamental. Si no instalamos el supresor correctamente, evidentemente va a venir una sobretensión y va a destruir el equipo. ¿Por qué? Porque no lo ve. Porque hay que calcular cada uno de estos puntos. La distancia que se recomienda entre la línea y la tierra debe ser inferior, inferior a 50 centímetros. ¿Está claro? Por tanto, si usted pone un supresor aquí y la distancia entre la línea y la tierra es 1,5 metros, el voltaje de protección que usted pensó que le iba a dar a su equipamiento para que no se dañara su equipo agua abajo, no funciona. Porque hay que calcular la caída de voltaje en el conductor de la línea al supresor y del supresor a la tierra. Está bien, calculando con la caída de voltaje igual a la inductancia por la diferencia de la corriente en el tiempo. Después de ello, si el supresor, no estamos hablando tipo 1, tipo 2, si desde el supresor instalado al próximo al equipamiento hay más de 10 metros, al equipamiento va a proteger. Hay más de 10 metros, evidentemente debemos poner un segundo supresor lo más cercano al equipo, de forma tal que evitemos el efecto resonante de la onda que provoca una amplitud, una ampliación de esa onda, sobrepasando los valores de voltaje de protección que obtuvimos aquí en el supresor aguas arriba, sin decir si es tipo 1 o tipo 2. Eso lo vamos a analizar posteriormente. ¿Está bien? Por tanto, es importante hacer el análisis de protecciones en cascada o protecciones coordinadas. ¿Está bien? La coordinación de protecciones es fundamental. Bien. En la protección contra sobretensiones vamos a basarnos fundamentalmente en el concepto de la caja. No creo que puse la selección y coordinación el día de hoy porque solamente quiero irme a elementos prácticos y ya hemos tratado lo que es la selección y coordinación en otros casos. Pero vamos entonces a movernos hacia el concepto de la caja. ¿Para qué? Para minimizar. Con el concepto de la caja minimizamos el riesgo. A eso siempre les traigo un video acá para que ustedes vean cuáles son las reglas generales de los supresores en el concepto de la caja. Como ven acá, Citel tiene una gama completa de supresores, ¿lo ven? Por tanto, aquí tenemos protectores de corriente alterna, fotovoltaicos, datos, vamos a decir, para puertos RS 232, 485, RJ45, datos como tal, coaxiales. Es decir, hay una buena cantidad de supresores instalados en Citel, de la gama de Citel, disculpen. Acá podemos ver qué vemos acá. Vemos todos los nuevos que pueden estar entrando a mi caja. Si llega telecomunicaciones, llega la corriente alterna, hay radio, es decir, hay sistemas de radio fotovoltaico y hay un sistema LAN o network como tal que puede venir de un edificio, puede venir por la compañía de cable que tengamos en nuestra área. ¿Está bien? Tenemos una descarga atmosférica. No tiene que caer directamente sobre la instalación. ¿Está bien? La descarga atmosférica puede caer hasta 2 kilómetros de distancia y las ondas electromagnéticas de esa descarga atmosférica pueden llegar hasta mi instalación cruzando las paredes, y cada uno de los cables interconectados internos actúan como antenas y envían la señal en ambos sentidos. ¿Hacia dónde va a haber mayor energía? Cuando ese cable lo capte, hacia el punto de menor impedancia. ¿Está claro? Es decir, al punto de menor impedancia que tenga mi instalación, hacia ahí va a caminar la mayor parte de la energía. Por tanto, ante una descarga atmosférica, en cada uno de estos casos vamos a ver una sobretensión. Y para cada uno de ellos, no es que hay que instalarlo siempre, debemos de hacer análisis de la instalación del supresor. ¿Está claro? Y para ello, le ponemos el caso de Citel acá, donde ustedes pueden ver todos los supresores instalados por cada uno de nuestros, a partir de los supresores de Citel. Disculpen. Aquí le quiero poner además, cuando tenemos una sobretensión, ¿qué debemos hacer? El sistema de puesta a tierra, primero, el sistema de puesta a tierra debe ser un valor inferior a 10 ohm para el tema de supresores. Aunque el NEC dice 20, debe ser inferior a 10 ohm. Está definido en la IEC 62305. Claro, el sistema de puesta a tierra de mi instalación debe ser inferior a 10 ohm.
Por tanto, ante una sobretensión, debemos lograr un bypass seguro entre la línea y la tierra de forma tal de que mi equipo quede safe y no se me dañe el equipamiento. ¿Está claro? Y la distancia entre la línea y la tierra debe ser inferior a 50 centímetros. Se llama regla de los 50 centímetros. ¿Está claro? Bien. Y la impedancia de tierra, por favor, lo más bajo posible. Si es menor de 10 en los sistemas de telecomunicaciones, sabemos que siempre va a ser menor que 10. Bien. Cómo determinamos digamos, la inmunidad de mi equipo? Usted, cuando toma un equipo cualquiera, si el fabricante es serio, usted debe tomar y decirle, ok, ¿bajo qué estándar de inmunidad o de estrés eléctrico, resistencia eléctrica, está definido? En inglés se llama Impulse Winston o Winston Voltage. Usted está definido mi equipo o cómo usted lo probó. Yo tengo mi equipo y el fabricante debe hacer pruebas en el laboratorio antes de venderlo al mercado para que dé el valor de inmunidad de mi equipo. ¿Está claro? Si mi equipo va a soportar, según el nivel de voltaje de operación, el voltaje nominal de operación, un ejemplo, en 120.208, los equipos de categoría, categoría 1 van a tener, thank you. Okay. Van a tener 0.8 kb. Los equipos de categoría 2 van a tener 1,5 y así sucesivamente. ¿Y esto qué representa? Según la sensibilidad de mi equipo, ahí lo vamos a categorizar. Si normalmente los equipos sensibles, digamos computadoras, servidores y demás, están en la categoría 2, que en 120.208 es 1,5 kb, es decir, soportan hasta 1,5 kb. Así lo diseñan lo deben diseñar todos los fabricantes, pero para lo que es ya salones de operaciones, tomografía, MRI o TAC, como le llamamos. Normalmente los equipos son ultra sensibles, militares son ultra sensibles, es 0.8 kb. Por tanto, usted tiene que, antes de hacer cualquier tipo de análisis, definir exactamente cuál es el valor de inmunidad de su equipo. ¿Y dónde está? Está tablificado aquí, señores. En esta tabla usted puede verlo y puede determinarlo. Esta tabla la hago coordinar con el supresor que yo instalé más cercano a mi equipamiento o en el panel de aguas arriba con una distancia menor de 10 metros y digo, perfecto, este supresor me sirve. En mi cálculo me sirve. Ojo, el supresor que esté en un panel de distribución casi siempre es tipo 2. El supresor que debe estar a la entrada de la instalación debe ser tipo 1. La coordinación entre ellos dos debe ser mayor de 10 metros. Es decir, hay varios puntos que debemos tener en cuenta. Bien, ojo, siempre pongo este gráfico porque pertenece a la IEEE y me gusta mucho que ustedes lo vean. Sí, los supresores tipo 1 son supresores que están en la entrada de la instalación. Imaginemos que este es mi granja solar y el supresor que vamos a instalar cuando alimentamos mi transformador o el breaker o el panel de mi casa o el breaker o el panel de mi plaza comercial o mi instalación, cualquiera de ellos, debemos instalar un supresor tipo 1. ¿Está claro? Sí, a la salida de mi regulador, imaginemos que esta casa que está acá es mi regulador o mi sistema solar y aquí tenemos un regulador. El supresor que vamos a instalar entre mi regulador y la red externa va a ser un tipo 1. Ya, si el tipo 1 en una instalación regular, si el tipo 1 tiene el voltaje de inmunidad inferior al voltaje de protección de mi equipo, el equipo mío a proteger, yo puedo instalarlo tanto en la ubicación, en la zona, es decir, en el tipo 2 o en el tipo 3. Esto sería categoría C, categoría B y categoría A al final. ¿Está claro? Los tipos 2 son los que se instalan en los paneles de distribución. Disculpen, los tipos 1 son supresores que tienen la capacidad de manejar corrientes de radio. ¿Está claro? Los tipos 2 no tienen la capacidad de manejar corrientes de radio ni se le hace prueba para ellos. Por tanto, nunca puede instalar un tipo 2 donde realmente va un tipo 1 porque se quema o se dispara. En el caso de Citel, quiero decirle que todos sus supresores tienen una desconexión segura. ¿Qué significa esto? Que al fin de vida del varistor, el supresor no se incendia, simplemente se abre internamente. Además de eso, todos nuestros supresores tienen pasado la prueba UL94 V0, se llama prueba de extinción de la llama. ¿Está claro? Ojo, muy importante que lo revisen en cada uno de los equipos que ustedes vayan a adquirir para que no se le vaya a dañar y no vayan a crear un incendio. Ayer estábamos hablando de un tema
de instalación de supresores dentro de paneles, que los traen Eaton, los traen GE en algunos casos, Schneider, y bueno, sí, es posible que sea efectivo y económico a la hora de comprarlo, pero ojo, dos cosas. Uno, el panel que usted está instalando es primario o es secundario, porque vi casos donde el panel que está instalado tiene supresor interno y sin embargo está desde el exterior al interior, pasó de la zona de transición 0 o 0B a la 1 y mantuvimos un supresor tipo 2. Evidentemente puede haber daños, pero además de ello, cuando usted tiene una descarga atmosférica y sobrepasa los valores, no es una sobretensión común, es una sobretensión destructiva. ¿Está bien? Evidentemente va a reventar ese supresor, porque no tiene la capacidad de manejar corriente de radio. ¿Está claro? Entonces, evidentemente, va a provocar un incendio dentro de mi panel. Pero además de ello, va usted a desconectar todas las cargas cuando tenga un supresor interno dentro de un panel. Es buena idea, pero tiene muchísimo riesgo. Y si no lo sabemos calcular, o si no subimos, o no o lo instalamos mal, evidentemente vamos a tener daños muy sensibles. Bien, los categorías, los tipo 3 son los que están instalados ya lo que es en el utility como tal. Bien, como les decía, las principales reglas o las reglas principales para la instalación de supresores deben estar conectados, es decir, normalmente las protecciones contra sobretensiones están conectadas en paralelo entre los cables activos y la red de enlace. ¿Qué significa eso? Solamente en los supresores para telecomunicaciones hasta el día de hoy se utilizan la conexión en serie. ¿Está claro? Hay algunos supresores de corriente alterna de pequeña capacidad que se utilizan en serie, pero en el interior lo que pasa es una línea y en el interior los varictores o los supresores como tal están conectados para la longitud inferior siempre a los 50 centímetros y proteger el equipo cuando esté a más de 10 metros. ¿Qué significa esto? Tenemos un regulador si la distancia entre el panel, imaginemos que este es el panel de alimentación de mi sistema residencial, comercial o cualquiera de ellos, es mayor a 10 metros, debemos instalar un supresor tanto más cercano al regulador como al panel de distribución como tal. Bien, para ello le voy a poner dos ejemplos sencillos. Si la distancia entre vamos a decir, el panel fotovoltaico y el regulador mío es también mayor a 10 metros, debemos instalar supresores en ambas cabezas. Vamos a hacer un análisis sencillo de una protección para lo que es para un sistema residencial como tal. Bien, este sistema residencial es una caja, es decir, en mi casa es una caja. ¿Está bien? ¿Qué elementos entran y qué elementos salen a mi casa? ¿O qué conductores entran y qué conductores salen? Si vemos aquí a simple vista, sin tomar en cuenta las tuberías de agua o tuberías de gas, que también deben tener un kit de anclaje para evitar que la sobretensión llegue a mi instalación, o tuberías de aire acondicionado en el techo, que también debe tener un anclaje, o en las tuberías de agua se recomienda hacer un aislamiento en esa tubería de galvanizado con un pedazo de manguera plástica. Hay muchas variantes para evitar que entre la sobretensión a mi instalación, pero miremos a partir de los diagramas eléctricos que tenemos hoy o lo que vemos eléctricamente aquí. Tenemos dos entradas, la entrada de corriente alterna y la entrada de mi panel solar. No vamos a analizar otras partes porque también está la parte de datos y demás. Es decir, esta es mi caja y yo analizo qué cable entra y sale. Está entrando la corriente alterna, está entrando mi alimentación de panel solar. ¿Está claro? Yo tengo mi panel de distribución, tengo mi regulador, tengo mi centro de datos, tengo mi panel aquí arriba y empiezo a hacer mi análisis. Bien, decimos, tenemos la entrada de la alimentación de exterior a interior. Yo necesito instalar un supresor. ¿Por qué? Porque los equipos sensibles, para que ustedes conozcan, desde el año 2017 se instauró la instalación de supresores o está dicho, ¿no? La instalación es obligatorio, la instalación de supresores en Estados Unidos. En el año 2020 ya está regularizado la instalación de supresores residenciales. ¿Por qué? Porque hoy en el interior de nuestras casas tenemos tantos equipos sensibles como una oficina comercial, como un centro de datos.
Sí, cuando vamos a analizarlo en magnitud o equipamiento, pero lo tenemos. Incluso los electrodomésticos que tenemos, el refrigerador, la lavadora, el microwave o el microwave, los equipos de música, el sistema de cámara, lo que usted quiera analizar, con modem, es una locura lo que tenemos, es una industria lo que tenemos dentro de la casa, en muchos de los casos. Bien, por tanto, pero evidentemente hay que hacer análisis, por eso es que está regulado ya en estos momentos. Quien les habla tiene puesto en su casa. De hecho, no puedo mentirme, no puedo dejar de decírselo. En mi casa sí tengo hecho el sistema completamente hecho. Es decir, en el panel de entrada tengo un supresor tipo 1 y como mi panel de distribución está a más de 10 metros, tengo puesto un supresor tipo 2 aguas abajo, para que conozcan, ¿no? Bien, evidentemente instalamos un supresor aquí y si la distancia entre el supresor del panel mío de distribución o mi panel principal al equipo, al regulador, es inferior a 10 metros, no llevo ningún supresor aquí. Si la distancia es mayor a 10 metros, llevo un supresor a la entrada de mi regulador. ¿Está claro? En la parte de alterna. ¿Está bien? Llevaría un regulador como tal. Sí, sí, oigan esto. Si el voltaje de protección, si el voltaje de protección, disculpa, y teniendo en cuenta que el voltaje de protección va a ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. El supresor que instalemos aquí, si la distancia es menor de 10 metros a mi regulador, tenemos obligatoriamente que buscar que las características del regulador, ver su voltaje de protección o su voltaje de inmunidad, disculpe, y calcular o instalar un supresor que tenga un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de mi regulador. Si no, lo vamos a destruir. ¿Está bien? ¿Qué otra entrada tenemos? Tenemos la entrada de los paneles. Si la distancia es mayor de 10 metros entre mi panel y mi regulador, ponemos un supresor a la entrada de mi panel y un supresor a la entrada de mi regulador. ¿Qué otro elemento nos queda? Y disculpe que no se lo dije al inicio, mi regulador es mi caja. Es decir, es una caja que yo voy a proteger. Le entra alterna, le entra, vamos a decir, la corriente directa de los paneles solares y además que le queda una comunicación de datos que puede ir a mi centro de datos. Si no instalamos este supresor de datos, imaginemos que no lo instalamos y viene una sobretensión, como quiera que sea, se va a levantar el potencial. Oh my God. Okay. Se va a levantar el potencial en mi regulador. Por tanto, evidentemente, al encontrar un punto de conexión en mi instalación sin protección, evidentemente esa corriente va a circular y va a ir hasta mi equipo, hasta el equipo más distante en ese punto. Si ponemos un supresor, va a ir de todos modos, pero va a ir con una sobretensión ya reducida de forma tal que pueda soportar en mi centro de datos o mi ubicación. Bien, vamos a hacer un análisis de instalaciones solares residenciales. Si podemos poner en el techo de mi casa un sistema solar donde, mira, un elemento que no había tocado con ustedes es que hoy por hoy en muchos lugares, cuando tenemos multiinversores, tenemos además un PLC. Vamos a decir por qué tenemos el PLC. Es decir, tenemos muchos paneles solares, digamos que tenemos los paneles solares instalados en la parte superior de mi casa. Tenemos además un multiinverter por cada uno de ellos, por los strings que tengamos hecho aquí. Tenemos un PLC, tenemos el metro contador o el metro, el reloj en nuestra casa con el panel de distribución. Tenemos un data logger, que fue lo que vimos, donde está la computadora, y para cada uno de ellos debemos de hacer un análisis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Díganme ustedes. Yo empezaría por mi sistema de corriente alterna, ¿no? No sé cómo lo dice aquí, pero vamos a verlo cómo está localizado. No lo dice ahí. Vamos a empezar por el PLC. Si el PLC es una caja, ¿está bien? Que tiene entrada de corriente alterna, salida de qué? De datos. Es decir, yo estoy controlando cada uno de mis inversores para ponerlos a trabajar en qué? En paralelo, para que puedan trabajar en paralelo en corriente alterna, porque aquí viene directa alterna, y me pueda mandar la alimentación hacia allá. Y además de eso tenemos que un sistema de comunicación al data logger, es decir, tenemos tres salidas. Si tenemos corriente alterna, tenemos quizás una comunicación por puerto Modbus que va a conectar cada uno de mis inversores
Si tenemos una conexión RJ45 Cal6A, que sea 10 GB y que va a ir a mi centro de datos. Para cada uno para mi PLC debemos hacer el análisis cómo lo vamos a proteger. ¿Está bien? Por tanto, protector de corriente alterna, protector de datos y protector de datos en este lado. También debemos poner un protector de corriente alterna para mi data logger, que puede ser el mismo que va aquí, depende de donde esté ubicado. ¿Está claro? Y la parte de corriente alterna que va a cada uno o el puerto de comunicación que va a cada uno de ellos. ¿Qué otra protección debemos hacer? Debemos analizar si llevamos o no protección en la parte de DC hacia el, vamos a decir, en el inversor. ¿Está bien? Pero ¿qué nos pasa acá? ¿Qué nos pasa acá? ¿Llevamos o no este supresor? Sí. Depende de la distancia. Si yo tengo un supresor puesto aquí a la entrada del PLC y la distancia entre el supresor y el inversor es menor a 10 metros, no lleva. Pero si la distancia entre el inversor, entre el PLC o la salida de PLC o la salida alterna a mi regulador es superior a 10 metros, debemos instalar uno de corriente alterna. Mi recomendación, siempre mirar el inversor como una caja. Por tanto, protección en corriente directa, protección en corriente alterna. ¿Está claro? Muy importante tenerlo en cuenta en cada uno de los casos. Ahí tenía un video que no lo vamos a ver, vamos a entrar directamente en la aplicación solar comercial. De la misma manera, sí tengo un video aquí en la parte comercial. De la misma manera podemos verlo en la parte comercial, donde evidentemente podemos tener en una azotea la entrada de la alimentación, podemos tener centros de datos, podemos tener aquí lo que es el inversor y regulador, y es decir, es enorme lo que podemos hacer. Protectores de corriente alterna, datos y fotovoltaicos, como tema general. Vamos a ver el video que tengo acá, donde vamos a decir, vamos a un sistema industrial o público, es decir, un sistema comercial como tal. Tenemos una descarga atmosférica, evidentemente se eleva todo el potencial en mi instalación y va a destruir a su paso todo lo que encuentre esa sobretensión. No tenemos instalado ningún tipo de protección, evidentemente vamos a destruir cada uno de estos puntos en mi instalación. ¿Está bien? Ahora, sí. Ahora, ante una descarga atmosférica debemos instalar ¿qué? Debemos instalar primero que todo una protección vamos a decir, una combiner box que tengamos en un momento determinado, una protección en la parte de datos, aquí vamos a tener ¿qué cosa? Aquí vamos a tener nuestro regulador, no sé si lo pasé. No lo había pasado. Bien. Vamos a poner una protección es decir, a la salida de mi panel o en mi caja reguladora, vamos a poner una protección en lo que es la parte de comunicación, en cada uno de los datos de comunicación, en cada uno de los casos para mi inversor regulador. Vamos a poner siempre una protección de corriente alterna a la salida del regulador o en cada uno de ellos, y una protección, puede poner protección tanto en el panel de distribución abajo como en la alimentación de corriente alterna a la entrada de mi regulador. ¿Está bien? De esta forma, ante una descarga atmosférica, la sobretensión va a derivar de forma segura a tierra, evitando que se dañen cada uno de nuestros equipos en este caso. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer el análisis rapidito de una instalación industrial. Sí, una instalación donde tengamos una granja solar que evidentemente pueda bañarse. Tenemos dos tipos en el día de hoy de instalaciones. Una con un inversor general que ya casi no se utiliza, y con instalación de multiinversores, que es lo más típico en estos momentos. En cada uno de los casos, en algunos casos, cuando tenemos multiinversores no lo tenemos así, pero cuando tenemos un inversor único, tenemos muchas combiner box, como estamos viendo acá. ¿Está bien? Por tanto, el análisis parte de el análisis de mi caja. Si la combiner box tiene en su interior un power supply, si tiene comunicación, si tiene sistemas electrónicos internos, debemos hacer el análisis igualito de la caja que habíamos hecho anteriormente. Por tanto, determinamos qué elementos internos tenemos, qué vamos a proteger en nuestra combiner box. Puede ser protección de corriente alterna,
puede ser protección de datos, ¿está claro? En cada uno de estos casos. De la misma manera, a la entrada de mi inversor, mi combiner box va a ir directamente a la entrada de mi inversor o mi regulador y va a tener datos y va a tener corriente directa también. Y evidentemente la protección de corriente alterna a la entrada de mi instalación. ¿Está bien? Muy importante, la salida del inversor debe, le aconsejo esto, hermano mío, porque en mi experiencia, les repito, es importante tener una protección. Wow. Ustedes están viendo mi pantalla, disculpen. No sé. Okay. Seguimos. Bien, seguimos. No sé por qué se va a caer. Bien, le decía que muy importante siempre instalar supresores tipo 1 a la entrada de mi inversor o regulador, ya que evidentemente estamos pasando de una zona de transición 1 a la 0 o la 0B, es decir, con probabilidad de impacto directo tanto sobre la estructura como en el exterior y la probabilidad de que venga impulso de rayos a mi instalación. ¿Está bien? Bien, voy a presentarles un análisis de una instalación industrial a gran escala donde lo que estamos es inyectando a la red. ¿Está bien? Tenemos los paneles solares, es como un ciclo, ¿no? Para que entendamos cómo realmente protegerlo. Tenemos paneles solares, tenemos un combiner box, tenemos un recombinador, que puede ser o no. Tenemos además un inversor general grandísimo, que no se utiliza mucho, y tenemos el grid como tal, el transformador, donde vamos a alimentar en cada uno de los casos. Ojo, esto es lo que vemos así a grosso modo. Pero aquí, como les decía, tenemos cámaras termomagnéticas, fototérmicas, para determinar la incidencia del sol y además los sistemas de mantenimiento, si hay que limpiarlo, si hay que echarle agua. En cada uno de los casos tenemos sistemas site, tenemos todo dentro de esta instalación. Esto es alguno de los ejemplos de los combiner box que tenemos acá. Les traigo esta nueva combiner box con corriente directa que tiene, como ustedes ven, tiene una electrónica de control a través de un PLC que pueda tener aquí con un temporizador y demás para, quiere decir, determinar las horas día sol y evidentemente mientras más elementos integremos dentro de cada una de estos combiner box, más probabilidad de falla tenemos. Por tanto, debemos instalar siempre un protector, hacer análisis de la caja de esta combiner box y determinar, ok, me entra corriente directa, tengo un power supply que debo protegerlo para mi PLC y mi control, ¿está bien? Y para ello tengo un supresor. A la entrada de cada uno de ellos tengo un supresor que me va a permitir proteger este power supply para mi PLC en mi instalación. Vieron anteriormente que habíamos puesto un PLC, que está acá, y evidentemente debemos poner un protector agua arriba porque evidentemente se nos puede afectar. ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos puede faltar acá? ¿Alguien me puede decir qué nos falta acá? En el análisis de esta caja. No sé si me están escuchando. Estoy hablando mucho y no me escuchan. ¿Sí? César, sí se te escucha. Sí, yo le estaba preguntando qué ustedes consideran que falta. Estamos haciendo el análisis de esta caja y evidentemente aquí tenemos un PLC. ¿Está bien? Aquí tenemos un sistema de entrada de corriente alterna, tenemos pues, corriente directa. ¿Y qué nos puede faltar acá? Nos falta el sistema de comunicación. El PLC va a tener sensores, va a tener sistemas de comunicación por el RJ45 hacia un punto determinado. Ojalá y sea con sistema inalámbrico. Ya existe con sistema inalámbrico, donde se comunica por Wi-Fi o por otro tipo de sistema hacia el sistema de matriz. Pero evidentemente los sensores que van a salir al exterior van a estar expuestos, por tanto van a haber puertos de comunicación que pueden provocar daños. ¿Qué significa esto? Significa que la protección de datos no está puesta. ¿Está bien? A eso me refería. Bien. Un sistema, vamos a decir, con string de inverter directamente como si fuera una radio base, como tal en este caso. Igual, de la misma manera, tenemos el inversor, tenemos los paneles con el string, si tantos paneles como sean necesarios vamos a poner en este punto y evidentemente debemos hacer el análisis de qué, la protección de corriente alterna es lo mismo que lo anterior y la protección en cada uno de ellos
y la protección de corriente directa en el caso que sea necesario. ¿Qué otro elemento falta? La protección de datos. ¿Está claro? Es decir, cada uno de ellos se va a comunicar entre sí y se van a comunicar contra un PLC o con un centro de control. ¿Está claro? Bien. Algunos de los supresores, para que lo vean físicamente, supresores tipo 1 compactos, supresores tipo 1 y tipo 2 enchuflables, en cada uno de los casos, con varias tecnologías, tecnología UEG, tecnología varistores, todos son, como decía, con reconocidos, es decir, son equipos bajo la UL, la IEC. Tenemos protectores tipo 1, tipo 2, el DS70, por ejemplo, 70U es un supresor tipo 1 en IEC, en UL, disculpen, y es tipo 2 en IEC. El DS40 es tipo 2 en cada uno de los casos. Se lo va a utilizar supresores para data line. Estamos hablando de sensores, puertos RS485, 232, 432, cualquiera de ellos por cable y par que podemos utilizar. Supresores que ya vienen con RJ45, tanto para interior como para exterior con IP67. Recuerden al inicio que hablamos de la UL497, es precisamente para este tipo de protecciones que bajo el estándar de UL497B. Ya tenemos este tipo de supresor hasta PoE-A, disculpen, el CAT6A PoE o CAT6 solo, CAT6A solo. Estamos hablando que llega hasta una velocidad de... ¿No se escucha bien? Yo no he hecho nada. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Bien. No, hay un cliente que dijo que no se escuchaba bien. Bien. Quiere decir, ya llegamos hasta 10 gigas de velocidad en cada uno de estos equipos. Bien. Eso es lo que tenía por el día de hoy. Voy a rapidito a ir a unas preguntitas que siempre hacemos acá. Vamos a hacerlo, siempre ponemos la diapositiva de referencia acá. Les pido que en el chat respondan en el chat que tienen ustedes aquí a mano, en el circulito, para un poco que interactuar en cada uno de los casos y posteriormente pueden hacer cada una de las preguntas que quieran, que por cierto podrían haberme interrumpido en cualquier momento a la hora de las preguntas, ¿no? Bien, ¿cuál de las instalaciones fotovoltaicas no fue considerada en la conferencia? Ok, residencial, comercial, rurales e industrial. Le doy 5 segundos para que me digan cuál no fue considerada como instalaciones fotovoltaicas. Adelante. Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, evidentemente no lo dije en ningún momento, eh, precisamente para poder traerlo diferente a la conferencia anterior, en esta conferencia, que ustedes vieran exactamente que en los sistemas rurales, ¿qué significa? Puede ser residencial, pero son rurales en montaña y demás, donde no existe, no llega la energía eléctrica en las montañas, fundamentalmente, en sistemas donde hay indígenas, otro tipo de comunidades que no hay alimentación de energía eléctrica, que se consideran rurales y evidentemente la energía solar es un aporte fundamental para la televisión, iluminación durante el día, muy bueno. He estado últimamente en 2 lugares donde no hay iluminación y evidentemente en medio de la selva, uno fue en Surinam y otro en Guyana, y evidentemente estos sistemas fotovoltaicos ayudaron muchísimo en la iluminación durante el día y parte de la noche. Bien, independientemente que es una solución. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿A qué distancia debe estar un supresor de otro en la misma alimentación en caso necesario? ¿Cuál es la distancia es decir, a partir de cuándo puede haber un segundo supresor instalado? ¿Está bien? Aquí tenemos la referencia: 5 metros, 100 metros, 25 metros y 10 metros. Ya ustedes sabían la respuesta porque respondieron muy rápido todos. Ok, yo no he dado ni los 10 segundos, los 5 segundos. Muy bien, muy bien. Todos respondieron bien, ¿eh? Está correcto. Sería la D. Es decir, en la selección y coordinación de supresores
Es fundamental mantener la distancia mínima entre supresores de 10 metros. ¿Qué sucede con esto? Y ojo, si necesariamente, porque todas las condiciones no son iguales, si lo vamos a hacer, si es necesario, si dentro de un mismo local tenemos un panel principal que viene el utility, que viene la alimentación de corriente alterna, que es el principal. De ahí hay una distribución interna donde hay varios paneles en mi instalación. No sé por qué algunos no escuchan bien, ¿no? Donde hay algunos paneles internos en mi instalación. Y uno de esos paneles alimenta un edificio subsiguiente, de forma tal que sale exterior. Y la distancia entre el primer panel principal, y este panel de distribución, que tiene otras cargas en el interior de mi instalación, pero tiene además de ellos una alimentación a un edificio externo. Evidentemente el análisis indica que hay que poner un supresor tipo 1 en ese punto. ¿Está bien? Porque fue de exterior a interior. ¿Qué supresor ponemos? El análisis indica que si usted pone un supresor de menor capacidad, el supresor instalado en el panel principal, evidentemente puede destruirlo. Evidentemente tampoco puede instalar un supresor tipo 2 porque fue al exterior. Y está a menor de 10 metros, tiene que instalar el mismo supresor tipo 1, tanto en el panel principal como el panel de distribución, que tiene una alimentación que va al exterior de mi edificación. No sé si me explico lo que quiero decirle. Es un ejemplo práctico para que podamos ver que sí, hay veces que no nos da la oportunidad de que sea inferior a 10 metros, a mayor a 10 metros. Ahí está. Sí, hay que poner un supresor obligatoriamente porque está de exterior a interior y la distancia es menor de 10 metros. Hay posibilidades que pueda ocurrir y para ello tenemos que instalar un supresor de la misma capacidad del instalado aguas arriba. Bien, vamos a la última. ¿Cuál es el concepto básico definido por CITES para mitigar las sobretensiones? Diseño de supresores, concepto de la caja o box concept, o nivel de sobretensiones o corriente máxima. Yo creo que ese fue muy fácil porque se ve muy bien la diapositiva. A ver, no pasa nada. Bien, muy bien. Es decir, el concepto básico para mitigar vamos a decir, definido por CITES para mitigar la sobretensión, no para maximizar. Está bien, maximizar es selección y coordinación. Ya lo habíamos visto anteriormente. Para mitigar la sobretensión es el concepto de la caja o box concept. Siempre que vayan a analizar un edificio, un centro de datos, un salón de operación, el equipo que vamos a proteger, cada uno de ellos representa una caja. Por tanto, es necesario realizar la protección de la forma que vimos en el día de hoy. Bien. Mira, todos respondieron muy bien, todos respondieron bien, me alegro mucho. Aunque todos los puntos son parte de la selección y diseño de la protección, ¿no? Pero el concepto de la caja, que no voy a tocar hoy la selección y diseño de protecciones porque lo hicimos el año pasado. Si alguien necesita esto, le podemos mandar la conferencia, la tenemos grabada, la puede solicitar a cada uno de sus representantes en cada país. Bien, el próximo webinar va a ser el día 17 de agosto a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, 10 de México, o 9 de la mañana Centroamérica, referido a qué? Protección en iluminaciones LED, es decir, LED, la iluminación LED, y seguridad, es decir, los sistemas de seguridad como tal, donde incluye cámara y demás. Vamos a tocar esos dos temas como aplicación. César, ¿no será 18 de agosto, miércoles? No, vamos a hacerlo el martes 17. Sí, vamos a regresar. Ok, perfecto. ¿Está bien? Gracias, Jair. Bien, preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, Leo? Sí, hay solo una pregunta, bueno, de una persona que está conectada solo con el nombre Solar, que preguntó que en ocasiones ha instalado supresores de pico y me suprime la tensión de tal manera que el voltaje se sale de rango de operación del inversor on-grid, teniendo que cambiar parámetros. ¿Qué me sugiere? Evidentemente, es lo que hablamos anteriormente. Debemos hacer el análisis de el inversor on-grid. Un inversor on-grid, eso es otra cosa. On-grid. Sí, debemos analizar las características de inmunidad de mi inversor. El on-grid es otra cosa que está conectado a red.
sí, primero que todo debemos analizar el voltaje e inmunidad en mi equipo. El supresor que usted está instalando, o la persona que está puesto por el solar, el supresor que usted está instalando, evidentemente su voltaje de protección está superior o debe estar superior al voltaje de inmunidad de su equipo. ¿Está claro? Por tanto, lo saca de parámetros que incluso, aunque deje un voltaje, ojo con esto, aunque deje un voltaje superior, normalmente el inversor tiene en su interior algún que otro elemento o componente de supresión, como sea varictores, diodos o descargadores de gas. Pero si a usted le está sacando de servicio su inversor, eso significa que la sobretensión está sobrepasando los valores permitidos por su inversor. Ojo, busque y adecue correctamente el supresor a su inversor para que no siga sufriendo daños y sobretensiones. ¿Por qué? Porque está mal diseñado el supresor o no debe estar acorde a lo que estamos hablando, y además de ello, evidentemente su inversor va a dejar de trabajar dentro de poco, porque ante cada sobretensión los componentes eléctricos o componentes electrónicos internos van a estar sufriendo constantemente esa sobretensión, degradando su rigidez eléctrica y su capacidad de conducir hasta que llegue un momento sin que usted vea daños visibles de que se queme un componente, algo así, deja de conducir y abre el circuito. ¿Está claro? Ojo con eso, es muy importante que tengan en cuenta que instalar el supresor correcto de la forma correcta, como hablamos en la distancia de los 50 centímetros, también determina la calidad, es decir, el voltaje de protección a su inversor. Ojo, esta compañía o esta persona tiene instalados supresores, sin embargo, le está sacando de operación el sistema. ¿Qué significa? Un mal diseño, o no un mal diseño, no vamos a decirlo así, quizás un error en la instalación, un error en el diseño o un error en la selección. ¿Sí? Instalación, diseño o en la instalación. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. No, no hay más preguntas que yo tenga hasta ahora. Oh, es el ingeniero Carlos Colores. Gracias, ingeniero, por la pregunta. Si tiene algo más que decir, ingeniero Carlos, es un gusto que esté acá en la conferencia, invitado por Enrique, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bien, le doy las gracias a todos y nos vemos el martes 17 de agosto a las 11 de la mañana. Y ahí está claro, no es el 18, vamos a pasar las martes, pero el 18 es el día del comienzo de mi hija en la escuela y no se puede faltar. Venga, que tengan muy buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por su participación. Hasta luego y gracias.